Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos profundizando con todos ustedes en la liturgia de los padres de la iglesia y hoy de modo concreto vamos a ver la figura del octavo día. Ustedes saben que en la liturgia de la iglesia existe la octava de Pascua y la octava de Navidad, refiriéndose a esta figura del octavo día, el día de la resurrección de Cristo. Con respecto a la semana judía y a la semana planetaria, podía prestarse a distintas simbologías, pero entre los cristianos prevaleció la figura del octavo día. Los 7 días de la semana figura de un tiempo seguido del octavo como figura de la eternidad. Para los padres de la iglesia del siglo IV, la teología de la historia será fundamental en la simbología de la visión cristiana. Y este simbolismo se desarrollará en dos direcciones distintas. Por un lado, los alejandrinos, más alegoristas, concibieron los 7 días más como un puro símbolo del tiempo total de este mundo, por oposición al octavo día, figura de la vida eterna. Sin preocuparse de hacer coincidir cada uno de los 7 días con un periodo histórico determinado. En cambio, los occidentales más realistas intentaron identificar los 7 días con determinadas etapas de la historia y restablecer a base de ellos ciertos cálculos que permitiesen predecir la fecha de la parucía. Ambas corrientes cristalizan en el siglo IV dos teologías de la historia, la de los capadocios y la de San Agustín. Cuando hablamos de los padres capadocios, estamos haciendo referencia a tres grandes padres: San Basilio Magno, San Gregorio de Niza, su hermano, y San Gregorio de Nacianzo, su amigo, que estudiaron, los tres estudiaron juntos en la escuela de Alejandría, estudiaron teología. Por tanto, Basilio el Grande encabeza la escuela capadocia, define su pensamiento con toda claridad. Basilio recuerda que en la iglesia existe, además de la doctrina escrita, existe también la tradición de los apóstoles. Y después de enumerar algunas, continúa, citamos: el primer día de la semana recitamos las oraciones de pie, pero no todos conocen la razón de tal costumbre. En efecto, no es solo porque hayamos resucitado con Cristo y que debamos buscar la cosa celeste, por lo que el día de la resurrección recordamos la gracia que nos fue concedida, permaneciendo de pie para orar, sino también por eso, siendo el principio de los días, el alje, Moisés no lo llamó primero, sino uno. Y hubo, dice, una tarde y una mañana, un día que es realmente uno, como si éste volviera regularmente sobre sí mismo. Por eso, a la vez uno y octavo, el día que es realmente uno y verdaderamente octavo, que alude el salmista en los títulos de algunos salmos, indicando así el estado que sigue a este tiempo: el día sin fin, el otro eón, pues no tiene tarde, ni sucesión, ni cesación, ni vejez. Obedece pues a una exigencia el que la iglesia enseña a sus hijos a recitar en pie las oraciones ese día, para que mediante el recuerdo perpetuo de la vida eterna no descuidemos los medios que a ellos conducen. Este texto constituye un precioso testimonio para la historia de la liturgia, a causa de la prohibición de orar de rodillas en domingo, pero sobre todo señala un momento importante para la teología del domingo. En primer lugar, se trata de una mistagogia propiamente dicha. Cuando decimos mistagogia, estamos hablando de una explicación de la simbología de los ritos a los fieles. Y esta mistagogia se realizaba después de haber recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. Basilio comienza por recordar el significado esencial
del domingo como día de la resurrección. Y refiriéndose a él dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pues relaciona la oración hecha de pie con la búsqueda de las cosas celestes por parte de los cristianos resucitados en Cristo. Pero no es este el único simbolismo. Al mismo tiempo es conmemoración de la resurrección. El domingo es figura del siglo futuro, es decir, posee un significado escatológico. Su valor pedagógico consiste en mantener viva entre los cristianos la espera escatológica, recordándole frecuentemente la vida futura del cielo e impidiéndolo que se dejen absorber por las cosas de la tierra. Cuando decimos que la espera escatológica, estamos haciendo relación a las cosas últimas, a las realidades supracelestes, a las realidades del cielo, en las cuales se dará la plenitud de la vida eterna. Por tanto, la teología del domingo aparece estructurada a imagen de los sacramentos y del culto en general, donde se subraya siempre el doble aspecto de conmemoración y profecía. San Basilio sostiene que el domingo, el alge, el principio, se observa aquí una transposición del concepto del sábado relacionado con el texto del Génesis en el capítulo 1, verso 1. En el principio, en el alge, Dios creó los cielos y la tierra. Y además, este rasgo es más original. Explica cómo, según la Escritura, este día no es llamado primero, sino uno. Y en la tercera homilía sobre el Hexámeron, insiste San Basilio en el mismo punto. Citamos, porque Moisés no llamó a ese día primero, sino uno. Basilio da una primera razón. Se trata de un día compuesto del día y de la noche, pero uno solo. Dios creó el tiempo, le puso los intervalos de los días como medida y signo, y midiéndolo mediante la semana, estableció que ésta, a base de volver siempre sobre sí misma, marcase la medida del tiempo. La semana, por tanto, constituye un solo día, y al volver 7 veces sobre sí misma, se trata de la misma forma cíclica que encierra en sí su comienzo y su fin. De ahí que el principio del tiempo sea llamado no primer día, sino día 1, a fin de señalar que tal designación tiene su parentesco con el león mismo. Y San Basilio explica con detalle que el día que comienza la semana llamado 1, para señalar que la semana, volviendo sobre sí misma, forma una unidad. Y tenemos aquí, por tanto, 2 ideas. La primera, el tiempo del mundo está regido por la semana. La segunda, la semana representa un círculo cerrado que vuelve perpetuamente sobre sí mismo. No tiene comienzo ni fin. Es por tanto figura de la eternidad. Se manifiesta así con toda claridad la concepción helenística del tiempo. Debemos tener en cuenta que Filón se esforzaba por hacer coincidir esta doctrina con la del sábado, mostrando cómo este era el primer día de la semana. Pero Basilio rechaza semejante concepción. El día del Señor es grande y célebre. La Escritura conoce ese día sin atardecer, sin sucesión, sin fin. El salmista lo llamó también octavo por encontrarse fuera de este tiempo centenario. Llamarlo día o siglo, el sentido es idéntico, es el mismo. Si tal estado es llamado día, es uno, no múltiple. Y es llamado eón, es solitario, no parte de un todo. Y para elevar nuestro espíritu hacia la vida futura, Moisés llamó uno a la imagen de león,
a las primicias de los días, al contemporáneo de la luz, al santo domingo, honrado por la resurrección del Señor, el día en que triunfó el Kyrios sobre la muerte, estableciendo la eternidad al introducirlo en el tiempo que no tiene fin. Vamos a seguir profundizando en este tema del octavo día, mis hermanos y mis hermanas. No se separen de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes una figura muy apreciada y muy querida de los padres de la iglesia, el octavo día, el día de la resurrección, un día que pertenece a la eternidad. Cuando dejemos este mundo, entraremos en el octavo día, un día que no acaba, un día que no tiene fin, el león de la eternidad. Y por eso el día del Señor es el león futuro, el octavo día que está por encima de la semana cósmica. Ahora bien, el símbolo visible de este león, su sacramento, destinado a orientar nuestro espíritu hacia él, es el primer día de la semana, el de la creación de la luz, el de la resurrección del Señor. Conmemorando litúrgicamente por el domingo semanal. Y es llamado uno para significar que es figura de la unicidad del siglo futuro. En resumen, toda la teología del domingo se organiza así. Es el día cósmico de la creación, bíblico de la circuncisión, evangélico de la resurrección, eclesial de la Eucaristía, escatológico del siglo futuro. El domingo es a la vez uno y octavo. Uno, porque la vida futura es una, sin sucesión, sin ocaso. Octavo, porque el mundo futuro sucederá al presente, figurado por el septenario. La aportación esencial de Basilio consiste en la combinación de la mónada griega con el uno bíblico. La mónada es una figura, es un elemento de la filosofía helenística que significa el tiempo, el siglo. Y por tanto, una mónada es un uno encerrado en el tiempo. En cambio, el uno bíblico es uno en cuanto que entramos en la eternidad. Gregorio de Nacianzo analiza la simbólica bíblica de la semana. Lo cierto, citamos, lo cierto es que Dios, habiendo creado y formado la materia en 6 días y habiéndola adornado de especies y organismos diversos, después de crear este mundo visible y actual, el séptimo día descansó de sus trabajos, como lo expresa muy bien el término hebreo sabbat, que significa descanso. Si esto encierra un sentido más sublime que lo busquen otros, entre los hebreos tal honor no se extiende solo a los días, sino también a los años. El honor de los días es el sábado, como lo demuestra la perpetua solemnidad de que está rodeado. Y es un tiempo en el que se suprime la levadura. El honor de los años es el año sabático de la remisión. Y no solo sucede en la semana, sino también en la semana de años, en el jubileo, que comprende a la vez el descanso de la tierra, la liberación de los esclavos, la restitución de las propiedades compradas. El número 7, en efecto, multiplicado por sí mismo, da 50 días menos 1, día que nosotros le añadimos tomándolo del siglo futuro. Es a la vez primero y octavo, o mejor, uno e indestructible. Conviene pues que aquí se detenga el sabatismo de nuestras almas, a fin de que una parte
de 7 sea dada a los unos y de 8 a los otros. Gregorio reúne los datos esenciales del Antiguo Testamento sobre el septenario, limitándose a aplicar la teología del octavo día a la semana de semana pentecostal. Después de la semana de semana, explica, falta uno para completar los 50. Ese día representa el siglo futuro. Es a la vez primero y octavo, o mejor, uno e indisoluble. Y a propósito de otra fiesta del año litúrgico, el domingo de la octava de Pascua, Gregorio insistirá en la simbólica del octavo día. San Gregorio de Nacianzo pondera la importancia de la fiesta y añade, aquel domingo, la Pascua, era el de la salvación. Este es el aniversario de la salvación. Aquel era la frontera entre la sepultura y la resurrección. Este es el de la segunda creación. Para que así como la primera creación comenzó en domingo, evidentemente el sábado cae 7 días después de este, y descansó de todas las obras, así la segunda creación comienza el mismo día, que es a la vez el primero con relación a los que siguen y el octavo con relación a los que preceden. Más sublime que el día sublime, más admirable que el día admirable. Se refiere en efecto a la vida celeste, el octavo día. El domingo es definido como memorial de la resurrección, como símbolo de la vida futura. El elemento nuevo, que a fin de cuentas no es sino el desarrollo del mismo tema, consiste en el paralelismo entre las dos creaciones, inauguradas ambas el domingo, el día por tanto de la creación y de la resurrección. El mundo de la gracia viene a ser pues como una segunda creación, más admirable, más sublime que la primera y realizada precisamente el mismo día, el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor, el día del Quirio, octavo día. Y Gregorio de Niza, quien era hermano de Basilio el Grande, amigo muy cercano de Gregorio de Nacianzo, ellos tres son a los que llamamos padres capadocios. Concibe la visión cristiana de la historia como una sucesión de dos creaciones, siendo la segunda una repetición, pero más sublime que la primera, sin que ello signifique una despreciación de esta, que siempre será admirable, pero más admirable es el día de la resurrección, donde el Señor inaugura la nueva creación, que es el octavo día. Gregorio de Niza desarrollará el tema de la simbólica escatológica de lo sublime como filósofo y como místico que era. Como filósofo interesado por el misterio del tiempo y como místico que anhela la venida del octavo día, expondrá su pensamiento al sostener que toda actividad de la vida interior está dirigida hacia el eón futuro, hacia la vida futura, hacia la escatología, la cual sucederá al mundo sensible encerrado en la semana. La realidad de la eternidad irrumpe en el tiempo presente, haciendo que tengamos los ojos fijos en los cielos. Y cuando cese este tiempo huidizo y pasajero y desaparezca el mundo de la generación y de la corrupción, entonces cesará también completamente la semana que mide ese tiempo. Y le sucederá la eternidad, que es el siglo futuro, el cual constituye solo en él un solo día, según la palabra del profeta, que llama gran día a la vida que esperamos. Y este día no será iluminado por el sol visible, sino por la verdadera luz, por el sol de justicia, llamado Oriente en el profeta, porque no conoce ocaso alguno.
Por tanto, cuando celebramos el domingo, el día del Señor, el octavo día, estamos inaugurando al mismo tiempo en este mundo el tiempo de la eternidad. Estamos entrando en el tiempo que no acaba, en el cual nosotros participaremos cuando abandonemos esta tienda de campaña y entremos entonces a vivir en el octavo día, que es el día que no acaba, que no tiene fin, en el que participamos de la eternidad y queda superado el tiempo de los 7 días de la semana, porque entramos en el día de la nueva creación, la creación realizada en Cristo por su resurrección e inaugurada por Él al entrar en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, tú y yo estamos llamados a participar de este día único que no tiene fin, que es el octavo día que inauguró Cristo con su resurrección. Que el Señor me les bendiga a todos, les llene de vida, les colme de su gracia y les llene de ternura y amores.